Hola, buen día a todos. Hoy tenemos un video que creo que va a ser un poco largo, pero vamos a empezar con algo especial. El video se titula Cuando las almas brillan aún en medio del caos. Te invito a que cierres tus ojos, a que te relajes, a que te permitas parar la mente y a que puedas sentir los ángeles que te rodean. Vamos a invocar a los Eles, esta fuerza SWAT angelical tan especial, que baja para ayudar a la humanidad en este crucial momento. Así, con los ojos cerrados y ya más tranquilizados, vamos a pedir a los guías, a los Eles y a todos los escuadrones angelicales a que ayuden a elevar las almas de todos los que murieron de repentinitis, para que lleguen a otras dimensiones y para que encuentren paz. También les pedimos, les rogamos a nuestros guías angelicales que ayuden a esos niños que han recibido la chófila, para que puedan desembarazarse de los efectos negativos que aquella les pueda ocasionar. Visualizamos a las almas de los fallecidos elevándose y visualizamos a muchísimos niños viendo cómo sus almas brillan pese al caos que le quisieron imponer. Ahora, lentamente, abre tus ojos y vuelve a este presente. Bueno, bienvenidos. Una manera diferente de comenzar el video, pero sentí que eso era necesario. Bueno, les comento con alegría que mis libros van a estar en la Feria del Libro, nada menos que en el stand de Kier, esta famosa librería y editora de Buenos Aires. Ellos van a estar en el Pabellón Verde, en el stand 715. Bueno, los que deseen adquirirlos pueden pasar por allá. Igualmente, los que quieran comprarlos pueden pasar por la librería Kier, en la avenida Santa Fe al 1200, en Buenos Aires, en Capilla del Monte por la librería Nahual, que está en La Techada, y si no, pueden enviarme un email a miriamdietrich@gmail.com. Recuerden que Miriam, la segunda I se escribe con Y y termina con M de mamá. Por favor, no me envíen audios, ya que ustedes a veces me aportan datos muy interesantes, pero al enviarme audios y ser tanta la gente que escribe, yo de golpe digo, uy, alguien me escribió sobre esto, quiero encontrarlo, no puedo, porque no puedo revisar todos los audios. Sé que ustedes van a comprender. Bueno, ¿se dan cuenta que se han normalizado las muertes que se producen antes de la hora señalada? La repentinitis parecería ser una moda. Tareas para el hogar. Hoy les voy a dar mucho trabajo. ¿Sabes tú lo que se llama repentinitis en nuestro lenguaje? También
Me han escrito muchos para saber qué o quién es Victoria, la que he nombrado en el video anterior. Bueno, les comento que yo estaba trabajando con el video ese, armando el esquema en mi computadora, y de golpe estaba ahí Victoria. Y me dijo, tranquila, todo va a estar bien. Entonces yo mando un WhatsApp. Y esta persona que está en otro país me contesta, increíble, la mamá rompió bolsa en este momento. Bueno, un hecho más de lo tanto de los que me han rodeado, desde que nací. O sea, cuando la mente duda, el mono loco se desata, empezamos, no es cierto, yo no puedo estar recibiendo o viendo seres de otros niveles multidimensionales. Y pasan cosas como esta. ¡Fa! Una cachetada al mono. Y para mí fue un momento de profunda emoción y mucha felicidad. Eso por si no se dan cuenta por mi rostro. Recuerden esto, pruebas. Siempre hay que pedir pruebas. Y en este caso es evidente que la conexión viene desde el más allá. Mas también la palabra victoria tiene que ver con la victoria que se conseguirá por encima de todo mal. Ya se ve la luz al final del túnel. Parecería que todo está al revés, en especial para Argentina y su país hermano Chile, con más el resto de las poblaciones latinoamericanas. Pero recuerden que cuanto más oscura parece la noche, es porque ya estamos cerca del amanecer. Tareas para el hogar. ¿Tú sientes a tu alma? ¿La escuchas? Mis amados guías de ERCS, entre los que se encuentran los Ls, me repiten una y otra vez, el mal sirve al bien. Por eso uso las redes sociales con mucha intensidad, como asimismo vendo mis libros por Amazon. De tanta lectura y experiencia de vida, porque ya estoy casi pisando la tercera juventud, he observado que existen artes marciales que enseñan cómo usar la fuerza del oponente para triunfar. Una de ellas es el Aikido. El Aikido es un arte marcial japonés que se fundamenta en el control pacífico de cualquier escena conflictiva. Es conocido por sus enseñanzas en el ámbito de la defensa personal, ya que incluye técnicas como los derribes, esquives, desvíos, golpes en puntos críticos. Pero lo mejor es que se usa la fuerza del enemigo o del oponente. Veamos, en el panorama mundial, con tantas oleadas que las presentan como verbos potenciales, podría ser, llegaría la nueva oleada, sería quizás, y ahora parece que le dan nombres, detalles de ropa a estas oleadas, XR, XL, XXL. No son muy originales, pero de cualquier manera, cada vez que tienes miedo, te están derribando. Y el miedo es la peor plaga que está azotando a la humanidad específicamente desde el año 2020, marzo 2020. ¿Cómo te parece que puedes transformar la fuerza de los reptilianos que controlan o quieren controlar el mundo usando las técnicas del Aikido? ¿Puedes imaginarte cómo derribar tanto miedo que ellos tratan de que tú sientas? Cuando te empoderas y usas la fuerza del otro para vencerlo, eres un granito de arena
que forma el médano de la masa crítica, de la que tanto se ha hablado. El caos, hoy en día estamos en abril del 2022, está siendo dirigido, por ejemplo, a la creación de un robot que han denominado Optimus, supuestamente para que haga tareas humanas. Optimus. La pedofilia está quedando al descubierto, con temas horripilantes y vergonzosos, pero se está viendo, se está sabiendo. Y el caos se desparrama por múltiples aristas como líquido tirado sobre una superficie. Por ejemplo, tenemos al humano, Elon Musk o Musk y sus satélites, que bajo la apariencia de querer brindar, entre comillas, brindar Internet a todos los humanos del planeta Tierra, gratis, en realidad está acercando a la población, a los que le quieren poner chips para controlarlos de esos mismos satélites. El caos te quiere hacer creer que si te pones el chip o lo que traen las bichófilas, va a ser re bueno, porque entonces, si te descompones, por ejemplo, en el medio del desierto, el chip le avisará al satélite y el satélite le avisará a alguien para que te vaya a rescatar. Oye, ¿cuántas veces caminas tú por el desierto? Parece que es fácil engañar a los humanos. El caos quiere hacerte creer que si adquieres o compras el pasechófilo, ya estás a salvo y nadie se va a enterar. Ah, ¿no sabías que también se adquieren? En realidad, integras de esa forma el porcentaje de supuestos humanochófilos que apoyan las campañas de las élites oscuras, además de haber perdido tu integridad y haber entregado tu poder, y además enriquecido grandemente el bolsillo de los esbirros que te hacen comprar y que son los mismos que responden a la oscuridad. Tareas para el hogar. ¿Por qué motivo crees que con el pasechófilo adquirido puedes perder tu dignidad y tu integridad? ¿Tú crees que es tan importante viajar? En fin, cada vez que crees que ya está, que todo acabó, que puedes viajar, en realidad te abrieron la jaula por un rato. Por ejemplo, para ver el Mundial del Fútbol en Dakar, que sin lugar a dudas llenará mucho el bolsillo de unos pocos a costa de los unos muchos que pagarán y serán más pobres en función del gasto. Y si miras para abajo, hablo de que te abrieron la jaula, y si miras para abajo, verás los grilletes que tienes en tus pies, sobre tus tobillos, y las cadenas que tienen el largo que el monstruo que las maneja quieren que tengan. Bueno, y cuando tire de ella, de esas cadenas, nuevamente estarás en la jaula. Y te lo vienen avisando y te vienen preparando, pero tú crees que nada pasa ya. El caos está tratando que los congresos de los diferentes países, yo estoy enterado por lo menos de Argentina y Chile, Uy, Ramón, cuánto trabajo que tenemos por delante con estos temas. Bueno, están intentando habilitar los derechos neuronales, ya que la ciencia está permitiendo, ¿ciencia?, que se puedan inyectar pensamientos en las mentes de las personas. ¿Ciencia? Y te quieren hacer creer que eso
necesita de un derecho escrito. Debo reconocer que son muy hábiles para crear laberintos, donde tú ilusoriamente creas que todo tiene salida, mas en realidad eres un cobayo de los reptilianos. Tareas para el hogar. ¿Sabes qué diputados o senadores representan tu ciudad o tu país en el Congreso? ¿Y qué puedes hacer con ellos y qué exigirles? Una vez más te repito, no me creas nada, no me creas lo que digo. Bucea debajo del agua y fíjate cuál es la verdad objetiva de lo que escuchas o lees. Exige pruebas, pero si tú no te mueves... Tareas para el hogar. ¿Sabes qué está pasando en las elecciones en Francia? ¿Tú crees que realmente hubo elecciones? ¿Tú crees que en las elecciones se elige? ¿O sería muy mal pensada creer que las elecciones ya están digitadas desde antes de la fecha de su producción? ¿Tú sabes quién es la esposa de Macron? ¿Y cuándo apareció en escena y de dónde salió? Investiga. Deja de comprarte el sándwich que te perjudica. Veamos, los reptilianos están jugando una partida de ajedrez, con mucha estrategia en el planeta Tierra. Como ellos no tienen emociones, les es indiferente a quienes atacan o el dolor que infringen. Mas se olvidan de que muchos humanitos están volviendo a ser humanos, porque comienzan a darse cuenta de las mentiras y con ello cada vez son más. Y frente a la gran partida de ajedrez mundial que pretenden jugar, deberían recordar estos oscuros que hasta Bobby Fischer, el gran campeón de ajedrez, perdió la partida frente a un aficionado. Entonces hay que seguir elaborando estrategias. Si bien es cierto que algunos han vendido su alma al diablo, hay muchísimos que la cuidamos con amor a nuestras almas y las tenemos en una cajita de cristal con llave. Y la llave es eso que llamamos amor. Y los reptilianos no la tienen ni la pueden encontrar. Por dos motivos. Desconocen lo que es el amor y nosotros lo tenemos inserto en nuestra cajita que se identifica muchas veces con el corazón. El amor unido a la estrategia en acción es lo que los expulsará definitivamente de este planeta. Hay mucho más material para hablar, pero me gusta que los videos tengan un determinado límite, porque así todo se puede procesar y bajar de la mente al alma, internalizarlo y restablecer este puente mente-alma, que los reptilianos se han encargado de que lo pierdas. Fíjate cuántas veces tú crees que estás sintiendo y en realidad estás pensando. Hasta la victoria, siempre. Hasta el próximo video. Los amo.